¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo estudiantes del primer año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 3 de la cuarta unidad del curso de geometría, el cual titula Transformaciones geométricas en el plano cartesiano. Empecemos. Simetría en el plano cartesiano. Simetría puntual de un punto. En el gráfico se observa el plano cartesiano XY, donde se ubican tres puntos: el punto P, cuyas coordenadas son x1 y 1, el punto Q, cuyas coordenadas son x0 y 0, y el punto P', cuyas coordenadas son x'1 y'1. Si se cumple que la longitud del segmento P'Q es igual a la longitud del segmento QP, entonces se cumple que el punto P' es simétrico al punto P. Se representa de esta forma y se lee P' es simétrico a P con respecto a Q. Además, se muestra a continuación cómo hallar las coordenadas del punto P' en función de las coordenadas de los puntos P y Q. Simetría puntual de una figura. En el gráfico se muestra el plano cartesiano XY, donde se ubican dos figuras, la figura F y la figura F'. En la figura F se ubican tres puntos, los puntos A, B y C, y en la figura F' se ubican los puntos A', B' y C'. Además, entre las dos figuras se ubica el punto Q. Si se cumple que AQ es igual a QA', además BQ es igual a QB' y CQ es igual a QC', entonces se cumple que la figura F' es simétrica a la figura F. Además, en los cuadros inferiores se muestran cómo hallar las coordenadas de los puntos A', B' y C' en función de las coordenadas de los puntos A, B y C y Q. ¿Qué son las transformaciones geométricas en el plano cartesiano? Las transformaciones geométricas son correspondencias que asocian dos puntos en el plano cartesiano, debido a que la modificación de la posición de un primer punto determina la posición de un segundo, que es el homólogo del primero. Las principales formas de transformaciones son la simetría, la traslación y la rotación. Simetría axial de un punto. En el gráfico se muestra el plano cartesiano XY, donde se ubica la recta L y los puntos P y P'. Si el segmento P' es perpendicular a la recta L y además la longitud del segmento PH es igual a la longitud del segmento HP', entonces P' es simétrico a P con respecto a la recta L. Se representa de esta forma: simetría axial de una figura. En el gráfico se muestra el plano cartesiano XY, donde se ubica la recta L y las figuras F y F'. En la figura F se ubican los puntos A, B y C, y en la figura F' se ubican los puntos A', B' y C'. Si se cumple que la longitud del segmento AH1 es igual a la longitud del segmento H1A', además la longitud del segmento BH3 es igual a la longitud del segmento H3B', y la longitud del segmento CH2 es igual a la longitud del segmento H2C', y los segmentos A', BB' y CC' son perpendiculares a la recta L, entonces se cumple que la figura F' es simétrico a la figura F. Finalmente se cumplirán también las siguientes igualdades. Traslación en el plano cartesiano. Traslación de un punto. En el siguiente gráfico se aprecia el plano cartesiano XY, donde se ubican los puntos P y P'. Además, también se ubica el vector V, cuya longitud mide D. Luego, si el segmento P' es paralelo y congruente al vector V y además el vector V parte del origen de coordenadas, entonces se cumple que el punto P' es la traslación del punto P en dirección y sentido del vector V. Su notación o representación es la siguiente. Luego, en el siguiente cuadro se muestran cómo hallar las coordenadas del punto P' en función de las coordenadas del punto P y del vector V. Traslación de una figura. En el siguiente gráfico se aprecia el plano cartesiano XY, donde se ubica el vector V y las figuras F y F'. Además, en la figura F se ubican los puntos A, B, C, y en la figura F' se ubican los puntos A', B', C'. Luego, si se cumplen las siguientes tres condiciones, entonces se cumple lo siguiente: que la figura F' vendría a ser la traslación de la figura F en dirección y sentido del vector V. Además, en los siguientes cuadros se muestran cómo hallar las coordenadas A', B' y C' en función de las coordenadas de los puntos A, B, C y del vector V. Rotación de un plano cartesiano. Rotación de un punto. En el siguiente gráfico se muestra el plano cartesiano XY, donde se ubican los puntos C, P y P' con sus respectivas coordenadas. Además, también se muestra el ángulo alfa. Luego, si la longitud del segmento CP es igual a la longitud del segmento CP' y el punto C es el centro de giro, entonces se cumple que el punto P' es la rotación del punto P con respecto a C con una magnitud de alfa. Su notación o representación es la siguiente. Luego,
En el siguiente cuadro se muestran cómo hallar las coordenadas del punto P' en función de las coordenadas de los puntos P, C y del ángulo alfa. Rotación de una figura. En el siguiente gráfico se muestra la figura F' y la figura F. Además también se ubica el punto C. Luego en la figura F' se ubican los puntos P', Q' y R', y en la figura F se ubican los puntos P, Q y R. Luego, si se cumplen las siguientes tres condiciones, entonces se cumple lo siguiente, que la figura F' es la rotación de la figura F con respecto al punto C con una magnitud de alfa. Luego en los siguientes cuadros se muestran cómo hallar las coordenadas de los puntos P', Q' y R' en función de las coordenadas de los puntos P, Q, R y del ángulo alfa. Resolvamos ahora un ejemplo de aplicación. Calcula las coordenadas del punto simétrico del centro de la circunferencia con respecto al punto Q. Resolvamos. En la figura se aprecia el plano cartesiano XY, donde O sería el centro de la circunferencia, cuyas coordenadas son -2 y -1. A mí me piden hallar el punto simétrico de O respecto del punto Q, cuyas coordenadas son 1 y -2. Entonces a mí me piden hallar las coordenadas del punto O'. Por teoría sabemos que las coordenadas del punto simétrico se pueden hallar en función de las coordenadas de los puntos O y Q. Es decir, x' va a ser igual a 2x0 menos x. Reemplazando obtenemos que x' es igual a 4. Luego, y' va a ser igual a 2y0 menos y. Reemplazando obtenemos que y' es igual a -3. Por lo tanto, las coordenadas del punto simétrico O' son 4 y -3. Ejemplo de aplicación 2. Halla las coordenadas de la traslación del punto A en dirección de la flecha V. Resolvamos. En la figura se aprecia el plano cartesiano XY, donde se ubica el punto A, cuyas coordenadas son 2 y -1. Es decir, x es igual a 2 e y es igual a -1. Además también se ubica la flecha V, cuyas coordenadas son 1 y 1. Es decir, x0 es igual a 1 e y0 es igual a 1. Luego, se observa en el gráfico que A' vendría a ser la traslación del punto A en dirección de la flecha V, cuya notación es la siguiente. Por teoría sabemos que las coordenadas del punto trasladado se pueden hallar en función de las coordenadas del punto A y de la flecha V, es decir, x' va a ser igual a x más x0. Reemplazando obtenemos que x' es igual a 3. Luego, y' va a ser igual a y más y0. Reemplazando obtenemos que y' va a ser igual a 0. Por lo tanto, las coordenadas del punto trasladado son 3 y 0. Ejemplo de aplicación 3. Hay el producto de las coordenadas de A' si dicho punto es resultado de la rotación de 60 grados de A con respecto al punto cuyas coordenadas son -3 y 2 en sentido antihorario. Resolvamos. En la figura se observa el plano cartesiano XY, donde se ubica el punto A cuyas coordenadas son 1 y 2, es decir, x es igual a 1 e y es igual a 2. Además también se ubica el punto C, cuyas coordenadas son -3 y 2, es decir, x0 es igual a -3 e y0 es igual a 2. Luego, se observa en el gráfico que A' será la rotación del punto A 60 grados en sentido antihorario con respecto del punto C, cuya notación es la siguiente. Por teoría sabemos que las coordenadas del punto rotado se pueden hallar en función de las coordenadas del punto A y del punto C y de la medida del ángulo en rotación. Es decir, x' va a ser igual a x0 más x menos x0 multiplicado por el coseno del ángulo de rotación menos y menos y0 multiplicado por el seno del ángulo de rotación. Reemplazando obtenemos que x' es igual a -1. Luego, y' va a ser igual a y0 más x menos x0 multiplicado por el seno del ángulo de rotación más y menos y0 multiplicado por el coseno del ángulo de rotación. Reemplazando obtenemos que y' es igual a 2 más 2 por raíz cuadrada de 3. Luego, a mí me piden hallar el producto de las coordenadas de rotación, es decir, x' por y'. Multiplicando obtenemos que x' por y' va a ser igual a 2 menos 2 por raíz cuadrada de 3. Finalmente, para seguir resolviendo ejercicios del tema 3, vayan a su libro de actividades y ubíquenlos entre las páginas 109 y 115. Muchas gracias.